En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y empezamos con una última hora. La inflación en Reino Unido, que se modera en febrero más de lo previsto. Se frena 6 décimas, hasta el 3,4% en tasa interanual, cuando se esperaba una caída hasta el 3,5%. Por lo tanto, es una décima más de lo que se esperaba. También se frena 6 décimas, se modera la inflación subyacente, baja desde el 5,1% hasta el 4,5%, cuando se esperaba que se quedara en el 4,6%. Y acabamos de conocer también los precios de producción en Alemania, también bajan en febrero más de lo previsto, caída del 0,4%. El mercado esperaba una contracción del 0,1%. La Reserva Federal comunica esta tarde su decisión sobre los tipos de interés y actualizará sus previsiones macroeconómicas para Estados Unidos. Será a las 7 de la tarde hora española. Nos esperan cambios, por lo que los tipos seguirán en la horquilla comprendida entre el 5,25 y el 5,5%, así que los inversores van a buscar pistas en el discurso de su presidente Jerome Powell sobre cuándo empezará a bajar el precio del dinero. Juan Gómez Bada, de Avantage Fund. Por un lado, tienen que dar muestras de cautela, de que el objetivo principal sigue siendo controlar la inflación. En ese sentido, no creo que se adelanten mucho en anunciar muchas bajadas de tipos de interés, sino que el mensaje será más bien de cautela, lo que probablemente, por otro lado, en las expectativas de tipos de interés a largo plazo, pues ahí sí que sigan mostrando que lo más probable es que bajen los tipos, pero con menor intensidad de lo que esperaban hace unos meses. Hoy también el Banco Central de Brasil va a anunciar si mantiene los tipos en el 11,25% después de 5 recortes consecutivos de medio punto. Mañana se reúne el Banco de Inglaterra tras ese dato de inflación que acabamos de conocer. China mantiene sin cambios los tipos de interés. El Banco Popular chino deja su tipo de interés de referencia en el 3,45% por octavo mes consecutivo. Cumple así con las expectativas del mercado. Por su parte, el índice de referencia para préstamos hipotecarios seguirá en el 3,95%. En Europa, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, comparece este miércoles. Lo va a hacer junto al economista jefe del organismo, Philip Lane, y a Isabel Schnabel en una conferencia en Frankfurt, y un día después de que el número 2 del organismo, Luis de Guindos, señalará que en junio se podrá valorar cuándo empezará a bajar los tipos. Y, como muchos convenios colectivos, saben ustedes, se cierran la primera parte del año, nuestro mensaje ha sido que en junio tendremos mucho más información a efectos de valorar adecuadamente este cierre de los convenios y, por lo tanto, en junio podremos valorar de forma más adecuada lo que son las futuras decisiones de política económica. Algo más optimista se muestra el gobernador del Banco de España, dice Pablo Hernández de Cos, que no hay que descartar un recorte de las tasas ya en junio, tras los últimos datos de inflación que se han conocido en Europa. Podemos anticipar, y así lo anticipan los mercados, que pronto podamos empezar a reducir los tipos de interés, ¿no? Y la fecha que todo el mundo está esperando si se cumplen las previsiones macroeconómicas, las previsiones de inflación en particular, es que en junio se podría iniciar esta reducción de los tipos de interés, aunque, como siempre digo, no estamos dando una orientación explícita de política monetaria, es una orientación que en todo caso está condicionada sobre la evolución de los datos, en qué medida estos nos sorprendan en una u otra dirección. Esto es muy importante seguir manteniéndolo porque el nivel de incertidumbre de la economía sigue siendo muy importante. Ayer conocíamos que la confianza inversora ha aumentado en Alemania ante la expectativa de un recorte de los tipos. En clave empresarial, pendientes del grupo Kering, que prevé una caída del 10% de sus ingresos en el primer trimestre. Debido a los malos resultados de su marca Gucci en Asia, las cuentas de Kering se van a publicar el próximo 23 de abril. También vamos a mirar hoy Iberdrola, que va a presentar este jueves la actualización de su plan estratégico para el periodo 2024-2026, aunque la eléctrica haya avanzado que para este año espera aumentar su beneficio entre el 5 y el 7% y superar por primera vez los 5.000 millones de euros. En las bolsas, el IBEX irá por encima de los 10.700 puntos. Es su nivel más alto desde agosto de 2017, lo alcanzaba ayer tras subir un 1% gracias a los bancos, después de que Moody's mejorara el rating de CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja. Ganancias moderadas anoche también en Wall Street y esta mañana los futuros con signo mixto en Estados Unidos y con ligeras caídas que apenas llegan al 0,1%. En el caso del futuro del DAX, algo más, un 0,2% viene bajando el futuro del Eurostock 50. Bolsas asiáticas, hoy con Tokio cerrado por festivo, ganancias de medio punto para Shanghái y del 0,3% para el Hansen de Hong Kong. Los inversores pendientes de datos como la confianza del consumidor de la zona euro y el informe del Bundesbank en Alemania.
A las 9 de la mañana comienza la sesión de control al Gobierno. Nuevo cara a cara en el Congreso entre Sánchez y Feijóo, que estará marcado por los supuestos casos de corrupción y la renuncia del Ejecutivo a presentar los presupuestos de este año. Una decisión que preocupa a los empresarios porque puede afectar, dicen, a las inversiones. También cuestiona la falta de presupuestos el vicepresidente del Banco Central Europeo. Bueno, yo no entro en cuestiones de valoración específica de la situación política de los diferentes países. Yo simplemente, pues recordar que la estabilidad política es un valor. Genera certidumbre en lo que son los diferentes agentes económicos y los presupuestos es una norma fundamental, es la principal norma desde el punto de vista de lo que es la política económica. Pero vamos, yo por eso deseo a todos los países, España incluida, de la zona euro, pues estabilidad política, porque, vuelvo a repetir, es una señal positiva desde el punto de vista de la percepción de mercado. Y a esa misma hora comparece en Madrid el presidente de la Generalitat tras la propuesta para que Cataluña recaude el 100% de los impuestos. Desayuno informativo de Pere Aragonés en plena precampaña electoral en Cataluña, después de que ayer el gobierno catalán presentara su propuesta de financiación singular, marcada por esa exigencia de recaudar el total de los impuestos para dotar a Cataluña de un concierto financiero a la vasca. Natalia Mas es la consejera catalana de Hacienda. Soberanía fiscal plena, en el que la Generalitat pasaría de recaudar un 9% al 100% de los impuestos pagados en Cataluña. Actualmente los impuestos que se pagan en Cataluña tienen un importe total de casi 52.000 millones de euros. De esta cifra la Generalitat ingresa, porque tenemos una parte de rendimiento de algunos impuestos, ingresamos 25.600 millones de este total, pero recaudamos únicamente un 9%. La pelota en el tejado del Gobierno y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se escuda en la negociación de la financiación autonómica. Yo creo que el Gobierno ha dejado claro desde el comienzo de la legislatura que vamos a impulsar una reforma del sistema de financiación autonómica que permita la excelencia en la calidad de los servicios públicos, evidentemente con una financiación adecuada. Y por tanto en ese ámbito vamos a trabajar y por supuesto en el entorno de la Constitución y de los estatutos de autonomía, digamos las leyes que marcan el debate sobre el sistema de financiación. Asegura María Jesús Montero que la vocación del Gobierno es llegar a un acuerdo en esta materia con las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.